Va a variar. Yo es la única que tengo en orden. Tenía. Hasta hoy. A ver, déjenme ver. Ya no hagamos balística, ¿verdad? ¿Cómo? No, ya casi se acabó. Bueno, no se acabó. ¿Qué íbamos a ver? Ya, ok. Sí, que les dije que troqueles no íbamos a ver. Que no se iban a tener sus balas, no las Ahí sabe que dijo, me equivoqué, era cerveza para el correcto. Y dicen, traje coca. Y ya es jueves, más triste. Y ya son las 12. Miren, no vamos a ver, yo les comentaba el día de ayer que al ser una rama, digamos que dentro de la cuestión de la física, toda la parte interna o de la balística interna, también se ve mucho la cuestión de la física por la cuestión de los componentes. No vamos a ver todo porque claramente ni somos físicos, ni somos químicos, ni pretendemos serlo. Pero sí es importante que aprendamos a distinguir por lo menos los componentes más importantes. Si se dan cuenta, ahí tenemos la imagen de de dos cartuchos. Vamos a ver los componentes de cada uno. Originalmente tenemos la vaina, la bala, la cápsula iniciadora, la carga de proyección, que generalmente es pólvora, y ya. Esto hablamos en los cartuchos que son de carácter metálico, como el que ven ustedes a su izquierda. Pero recordemos que también tenemos otro tipo de cartuchos. Estos cartuchos son los que no son al 100% metálicos, que es el que está a la derecha. En este caso también tenemos otro elemento extra que se conoce como taco, ¿sí? Que lo tienen inclusive ahí con el nombre. La primera parte que tenemos yéndonos de arriba hacia abajo, tenemos la parte de la bala. Pensamos que todo, o sea, todo el cuerpecito, ¿no? Son las balas. No, todo el cuerpecito no son las balas. Todo el cuerpecito es el cartucho. El cartucho va a tener esos componentes. Si se dan cuenta, la primera parte, que sería la parte superior, tenemos que es la bala. Esta parte es la bala, nada más, exacto, solamente aquí. Posteriormente tenemos el cuerpo, en este caso del cartucho, que va a estar componiéndose por la vaina, ¿sí? Tenemos nuestra pólvora, o sea, todo lo que vemos acá adentro, que todo está lleno de pólvora, y la cápsula iniciadora, que está justamente en la parte inferior, ¿sí? Aquí como tal, en los semimetálicos, generalmente son los cartuchos que se utilizan para escopetas. Entonces, los que se ocupan para escopetas no son 100% metálicos, tienen otra estructura y otro componente, y por eso es que tienen la parte del taco. Esa es la única que lo hace diferente. Exactamente, sí, lo que permea o lo que, digamos que la cubierta, si es que le queremos poner de esa manera. Ahora, no todos los semimetálicos tienen balas a comparación de los metálicos. Hay algunos semimetálicos que tienen postas o tienen perdigones, ¿no? Esa es como otra de las grandes diferencias en la cuestión de los metálicos, ¿no? De ahí en fuera, bueno, podríamos decir que tenemos algo muy parecido, ¿no? En cuestión de componente. Claramente, pues el cartucho, pues tiene que estar en base o en calidad de acuerdo, pues a lo que demande el taco, ¿no? Porque ya vimos que es la parte de la cubierta. Claramente, pues hay de todos formas, precios y todo lo demás, también yéndose mucho por la cuestión de calidades, si es que lo sobreentendemos así. Ahora, en esta parte se dieron cuenta que en este cuerpecito, digamos que en el cuerpecito del cartucho, que es este que está acá, se dieron cuenta que se llama vaina. La vaina es el cuerpecito o es el recipiente de carácter metálico, que es ahí donde se encuentra la carga que vamos a proyectar y también la cápsula que vamos a detonar, ¿sí? La posición el taco, ahí en este tipo de balas, De cartuchos. de cartuchos puede haber las expansivas, o sea, si se llenan las expansivas. Sí puede tener el mismo contenido, nada más que generalmente también se hace también de contenidos metálicos, no necesariamente semimetálicos. Porque, o sea, entiendo que la bala obviamente es la punta, ¿no? Y aquí no tiene bala, no se ve como el completo. Ajá, exactamente. Cuando entra el proyectil a un objeto, ahí digamos que explota. Sí, exactamente. Y en el caso de la bala penetra. Exactamente, así es.
se puede hacer en expansivas y pues sí puede tener ese mecanismo tanto químico como físico, porque el alojamiento, inclusive hasta por tamaños, el alojamiento es más grande. Si se dan cuenta, es más grande el cartucho, en este caso, por ejemplo, de escopetas que de un arma cualquiera, ¿no? También tenemos esa gran diferencia. Claro, exactamente. Entonces el recipiente, digamos, que se vuelve más grande. Porque exactamente cómo funcionan las obras expansivas, pero las que le dicen los matapolicías. Ah, pero eso es por la cuestión del calibre. ¿Ah, sí? Sí, sí, no tiene, no es por la expansión. Inclusive se decía, ¿no? Hay, por ejemplo, en el caso de los, ¿cómo se dice? De los chalecos antibalas, hay chalecos que precisamente tienen un blindaje especial para ese tipo de armas. Sí, sí, no todos los chalecos, no todos tienen la misma resistencia de blindaje. Ajá, porque yo no me supuse un chaleco de ejército. Bueno. Pero obviamente me ayudaron a sacarlo. Exactamente. Tan gorda, pues entonces el ejército nos puso, ¿las instrucciones que hacen? Sí. Entonces me lo puso y me dijo, si lo suelto te vas a caer. Exactamente. Y sí, literalmente puso sus dedos, así como si fuera yo títere, y el peso es mucho. Claro. Pero eso son los del ejército, supongo que los de la policía, entre menos algo tengas, es como una lámina, ¿no? Pues es que no, porque se supone que inclusive entre no necesariamente el peso te garantiza un buen blindaje. Al contrario, los que tienen mayor aerodinámica son los más efectivos, solamente que son más caros. Se supone que si nos vamos de acuerdo a ley física, un chaleco antibalas no te debería de pesar más de 2 kilos. Por lo mismo, porque si no, entonces no tienes movilidad táctica, que de qué te sirve que no te pueda penetrar un balazo si no te vas a poder ni mover, porque nada más tienes cubierta, pues obviamente tórax en general y obviamente espalda. Y si te dan un balazo en la cabeza, porque no te puedes mover rápido, pues no sería tan adecuado, ¿no? Y si luego, exactamente, ¿no? Le adjudicamos las condiciones físicas, pues bueno, la realidad es que tendríamos entonces ahí un gran problema, ¿no? En calidades sí, por supuesto, digo, en calidades sobre todo porque generalmente no todos gozan de los chalecos antibalas. Una municipal, digo, estatal también no necesariamente tiene, o a veces los tienen que conseguir ellos. Entonces, generalmente, ¿quiénes sí los tienen? Pues sí, el ejército, la federal, la marina, ¿no? Las policías que son especializadas o de grupos tácticos. Exacto. Entonces, como que ellos sí, pero pues de ahí en fuera en general no, por el costo. La verdad es que son bastante, como todo, hay de precios, pero los que son realmente buenos son muy caros. Entonces no se tendría como, bueno, técnicamente el presupuesto estatal, o sea, del estado en general, pues para cubrir todos los chalecos. Entonces no hay. Pues se supone que ningún tipo de aditamento, ni policial, ni mucho menos militar, se puede generar, inclusive cuando tienen alguna falla, ruptura o cualquier cosa, hasta con uniformes y demás, tienen que regresarlo. O sea, no puedes decir, ay, ya lo tiré, ¿no? O sea, no, tienes que llegar y reportar, entregar y ya te dan. Porque vi que hay en Zaragoza se venden los uniformes. Ajá, pero ellos ya tienen permisos. Ellos ya tienen permisos especiales. ¿Ah, sí? Sí, obviamente donde acreditan que es específicamente para esas cosas, porque por eso ahorita inclusive ya tenemos prohibido como ciudadanos utilizar ropa que se asemeje. No sé si se acordarán que hay, que hubo un momento que era como muy común este tipo de prendas así como con exactamente de camuflaje o prendas muy parecidas que inclusive hasta traían como escudos o logos bordados y pues ahora ya está prohibido, ¿no? Porque de alguna manera estarías, digamos que simulando algún tipo de uniforme oficial. Entonces sí, ya se tiene un poco más de control, ¿no? Eso no quiere decir pues, que no se haga, ¿no? Digo, en muchos lugares todavía se sigue manejando, ¿no? Ahora, ¿no? Pues sí se habla mucho de la cuestión de qué tan infalibles, ¿no? Llegan a ser, por ejemplo, la parte de los chalecos antibalas, ¿no? Se ha hablado mucho. Más fuerte del curso, ¿no? Y supongo que si de por sí ya es pesado traer el equipo, Sí. con el impulso de la bala, supongo que
compresión en el pecho, ¿no? Sí, claro. Y no mueren por el balazo, mueren por la compresión de la asfixia. Puede ser, claro, por eso es muy dañino, por eso también se tiene, no es que realmente un chaleco antibalas pues te pueda volver 100% inmune, inclusive a cualquier otro tipo de lesión, porque creen que de momento cuando les dan el impacto, aunque tengan chaleco, pues sí, se caen o se desmayan o pasa cualquier, o tienen fracturas o tienen lesiones, precisamente por la fuerza. Acuérdense que en la cuestión de las balas no solamente es la bala por sí sola, es obviamente esta combinación de velocidad y de penetración que se tiene con la bala. ¿Cómo se da? Pues a través de la propulsión que se opta por parte de la pólvora. Entonces eso es lo que hace que ¡fum! Se deflagre de esa manera, ¿no? Y que provoque los daños que claramente pues ya hemos visto. En niveles, digo, hay de todos niveles de protección. Tengo entendido, corta, creo que el nivel 10 en chalecos es como uno de los más efectivos que tenemos y sobre todo por la aerodinámica que tiene. Pero entonces ahí sí se puede, o sea, la bala expansiva, ¿cómo funciona? Pues es que no es como tal que penetre, sino que tiene una cuestión de una funcionalidad de explosión. O sea, explota. Es como, no sé cómo explicarles, como si tuvieran un cohete, no sé si han llegado a ver, inclusive fiestas como las que ahorita se viene. ¿Qué es lo que pasa si ustedes llevan sus cohetes en su bolsa, no? Y por alguna razón, ¡pum!, explotan. No hay una velocidad, no hay una penetración, hay una explosión. Eso es lo que se provoca o el mecanismo con el que se puede llegar a generar. Esos proyectiles, la capacidad que tienen es que no son penetrantes, sino son expansibles. Literal, o sea, el mecanismo es expandirse. Porque en caso de la bala como tal, la punta, no no todo el proyectil, sino solo la bala, lo que hace es penetrar. Exactamente. Por eso de el beneficio de entrada y de salida, exactamente, ¿no? claro. Porque literal te atraviesa. Te atraviesa. Y esta cuando entra, explota. Exactamente. Okay. Esa es la única situación, que por eso decíamos, mientras uno penetra, el otro su mecanismo es expansivo. Lo que hace es expandir, ¿en qué situación? Porque explota. Obviamente llegando a qué? Pues llegando al tope. El tope puede ser cualquier cosa, decíamos la clase del día de ayer. Puede ser un cuerpo físico, o sea, un cuerpo humano, o puede ser cualquier otro tipo de cuestión. El impacto. Claro, el impacto es el que provoca que se haga la parte de la expansión. Sí, se queda, pues digamos que de esa manera. Ahora, nosotros tenemos esta parte, decimos, bueno, la bala, pues no tenemos ningún conflicto, pero acá tenemos varias cosas en el cuerpecito del cartucho. El cuerpecito del cartucho, pues es la vaina. La vaina, como se pueden dar cuenta, pues es ese recipiente de carácter metálico y ahí es donde vamos a encontrar la cápsula detonante. Acuérdense que la cápsula detonante está hasta abajo y precisamente va a ser la que va a detonar y va a provocar la deflagración de la pólvora, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí se une de una forma muy rígida, porque es muy rígido cómo se une, la parte del cuello de la vaina con la bala, como lo teníamos en la imagen de arriba. Como un cohete, ¿no? Ajá, exactamente. Ahora aquí tenemos no un material en especial, cabe mencionar que hoy por hoy pues hay aleaciones, ¿no? Diferentes tipos de aleaciones de metales, que lo único que se buscan es que tengan la suficiente resistencia y obviamente la elasticidad para poder provocar que se genere el proceso químico. Las partes de la vaina son las que tienen ustedes en pantalla del lado derecho, que es el culote, así se llama, el cuerpo, la gola, el gollete y la boca. Nosotros partiríamos, digamos que de arriba hacia abajo, y si se dan cuenta, la boca es solamente, digamos que la parte superior, literal, donde embonan, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. En esta parte se queda abierta porque ahí es donde alojamos la bala, ¿no? Como lo vimos en la imagen de arriba. De ahí tenemos el gollete. El gollete es como el cuellito, no sé si se alcanza a ver esta parte, este es el gollete. Exactamente. Ese tiene diferentes figuras, puede ser en forma de cilindro, puede ser en forma de tronco, dependiendo cuál sea la forma para poderlo constituir. De ahí tenemos la gola. La gola es este cuerpo de nuestro gollete, ¿sí? Y también, aparte de unir el cuerpo con el gollete, este generalmente tiene la forma de un tronco, acá lo tiene, si se dan cuenta, acá está como un desnivel, vamos a decirlo así. De ahí el cuerpo, todo esto es el cuerpo, digamos que es la parte más grande de la vaina.
Y al final tenemos algo que se llama culote. En el caso del culote es donde se va a guardar o es donde se va a alojar como tal nuestra cápsula iniciadora. O sea, la cápsula iniciadora va a estar dentro del culote. Si se dan cuenta acá, tenemos una que verdaderamente es una ranura, o sea, donde se unen, y una pestañita, ¿no? Que decías, como se parece como una botellita, ¿no? Y bueno, ahí lo encontramos. Tenemos de diferentes tamaños, de diferentes materiales, de diferentes grosores, dependiendo el calibre de bala que van a alojar, ¿sí? De hecho, si se dan cuenta de este lado, bueno, pueden ver diferentes, ¿no? Con diferentes estructuras. Sí, y en el caso de que obviamente la ranura, la ranura que tiene, es esa que tiene abajo con las patitas, ¿no? Esos son los que se encuentran cuando dicen, ay, no, porque los cartuchos útiles son los que más disparan. Exactamente. Los que encuentran tirados. Casquillos. Ah, los casquillos son esos. Los casquillos no son. Las ranuras, miren, ahí no tenemos una imagen como tan amplia y obviamente no la podemos dimensionar. Bueno, igual es cierto, déjenme ver. Porque sí, es una de los que más ¿cómo se llama? Se habla, ¿no? De que, ay, encontraron tales casquillos que no sé qué. Los casquillos no, los casquillos como tal son los que soportan, digamos que la parte de la bala. Em, no sé, son inclusive son hasta como si fueran rondanas, no sé cómo ponerles. Déjenme ver ahorita si les encuentro uno. A ver si los podemos visualizar, que son como los botecitos. Ok, cuando, Ujú. por ejemplo, las balas, Ujú. cuando los proyectiles son Sí, como el de la escopeta, ajá. cuando tú disparas, literal, te cae, digamos, Sí, cuando le matas plástico. exacto. Es que ahí tenemos un problema y no tiene que ver con una función, tiene que ver con una cuestión de vocabulario. Los casquillos son las vainas vacías. Ah, ok. Ya salió lo que tenía que salir, ¿no? Digamos. Exactamente. Estos, obviamente, esos si ya no tuvieran nada dentro, pues ya no serían como tal, ya no tendrían la función de la vaina, porque ya no son, ya no tienen carga de proyección, ya no tienen nada. ¿Sí? Entonces ya solamente se quedan como tal, como casquillos, que precisamente es lo que dicen, ¿no? Cuando encuentran, cuando se da, por ejemplo, algún tiroteo, y dicen, encontraron no sé cuántos casquillos pertenecientes a tal arma de tal calibre, que no sé qué, ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque fueron los que sí se utilizaron, o sea, sí fueron disparados. Y ahí abajo la pregunta de qué tipo de arma, para qué tipo de... Sí, ahí tenemos la parte de los troqueles, lo que habíamos platicado la clase del día de ayer, que vienen obviamente su fabricante y todo lo demás. Ahí tenemos grabada la información. No tiene que ver, digo, no tiene que ver con el rastreo de armas, porque acuérdense que en el caso de rastreo de armas son números seriados que tiene precisamente nuestra arma. Muchos, sobre todo en la cuestión de delincuencia, armas que participan en delincuencia organizada y demás, lo que hacen es limarles esos números, pues para que no se pueda de alguna manera identificar el arma si llega o llegó a participar en alguna conducta delictiva, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la policía pierde un... Digo, porque son como el que revólver y a veces. Sí, no, puede pasar en cualquier accidente o puede pasar inclusive en algún enfrentamiento, o sea, pueden pasar muchas cosas, claro, claro, pues todos tienen armas de cargo y esas armas de cargo son individualizadas. O sea, no es como que ahorita somos 20, pues ahí agarren el arma que quieran, ¿no? Vámonos. No, o sea, cada uno tiene su arma de cargo. O sea, saben perfectamente el arma que le corresponde a la oficial Clara y a la oficial Yadira, saben perfectamente qué arma es. Entonces, en el momento que tú la pierdes, la extravías o pasa cualquier otra cuestión, tú tienes que reportarlo a pues sí, a tu comandancia, a tu superior jerárquico y decir, obviamente narrar, ¿para qué? Pues para empezar, para que se empiece a buscar, ¿no? Y en su defecto, que si llegase a pasar cualquier hecho delictivo, pues no te lo adjudiquen a ti, sino... La posesión de la gente. Exactamente, porque tú eres responsable, es como una herramienta de trabajo, ¿no? Como cualquier tipo de herramienta de trabajo, tú eres 100% responsable de una patrulla, de tu equipo, de tu arma, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente si lo extravías. Sí, no es una denuncia como tal, más bien es como una constancia, como algo así, en donde tú relatas todo lo que pasó, circunstancias, tiempo, modo y lugar, como para deslindarte de algún tipo de responsabilidad, y que no hay problema.
pierden. El que porta el arma la tiene que reponer. No la repone. No es que, bueno, pues ahora por otra arma te vamos a cobrar tanto. No te la cobran, pero pues obviamente sí se te hace como una parte de, ajá, como una cuestión de apercibimiento, ¿no? De que si te vuelve a pasar, ¿no? O sea, como que una advertencia porque seas más cuidadoso con tus herramientas de trabajo, ¿no? Y luego valorando. Pero la excepción de la peligrosidad. Y luego valorando el tipo de circunstancia del por qué extraviaste tu arma o te la robaron o qué pasó. No es lo mismo que yo extravié mi arma porque tuve, no sé, un enfrentamiento armado con la célula del cártel Nueva Generación, ¿no? Pues es normal desde mi vida saber dónde quedó el arma, no, pues con permiso. A que yo agarré, me fui de fiesta, ¿no? Con mis compañeros policías y se me olvidó, ¿no? O quién sabe dónde quedó. Pasa muchísimo. Obviamente, y las circunstancias también implican mucho para que no tengas ningún tipo de responsabilidad. Y obviamente, pues puedas deslindarte por si se llega a utilizar para cometer algún hecho delictivo, ¿no? Que sería lo probable, porque es como todos. Si yo no voy a cometer un hecho delictivo y yo me encuentro allá afuera un arma de fuego, están de acuerdo que no me lo voy a quedar, ¿verdad? Salvo que, ¿no? Salvo que de otra manera, pues dices, no. Entonces tienes que reportar forzoso, claro. Pero digo, pasa, ¿no? Pasa esa imprudencia, lo hemos visto, ¿no? Cuántos policías no luego andan ahí en las patrullas haciendo de todo. O andan en los bares, o andan en los restaurantes, o andan en su casa muy a gusto. Sí, me ha tocado que entrar al banco, apenas fue por mi INE, entró armado y yo dije, pero ¿por qué entras armado si somos civiles? Claro. Y ese debería de ser el problema, porque se supone que tú en tu hora, es como todos nosotros, o sea, en tus horarios laborales tú no puedes andar haciendo otras cosas, ¿no? O sea, de un ejemplo, ¿no? Estamos aquí, espérame tantito, ¿saben qué tengo? Tengo chamba, voy a empezar a redactar un escrito. Pues no, sacamos, y decir, ¿qué onda, no? O sea, pues no se puede, es lo mismo con ellos, sus trámites personales no puedes generarlos. Ay, entonces la chica de nivel estaba que funcionó cuando con arma y la policía auxiliar estaba en el comandante como su arma y ya salió y le entregó su arma a su compañero. Y ya volvió a ingresar. Pero sí se lo hizo referencia a la del INE, por eso se di cuenta. Y la policía dice, sí, no tendrías. Él hubiera entrado como Juan por su casa y digo, y aparte que no lo reporten, porque también si alguien lo reporta, pues es que andas haciendo ahí. Salvo que tú acredites que hubo un llamado, que hubo alguna cuestión de emergencia o alguna duda razonable, no que viniste por tu INE porque no vas a tener chance el día de tu descanso, ¿verdad? Pues no. Entonces, oficialmente no se debería permitir, pero andan haciendo de todo. Yo tengo en mi casa, su casa, enfrente hay una unidad especial de puros policías, hicieron casas puros policías. Es una pachanga. Es una pachanga, porque todo, digo, no, qué padre, ¿no? Porque todo el tiempo hay patrullas. La seguridad ante todo. Pero pues es porque van a desayunar, van a comer, se van a ir a convivir un rato, ¿no? Una vecina, su hija es policía estatal, lo mismo, ella entra con su patrulla y sus luces muy nice. Y yo vete a trabajar, ¿no? O sea, sí. Conforme no somos vecinos chismosos, pero bueno, sí hay algunos, pero no ha habido conflicto, si no la reportas, ¿no? Se supone que no deberías andar en vehículo oficial en tu casa, y menos, obviamente, con tus luces y todo lo demás, si ya no estás en servicio. Sí, porque ya vi con la contabilidad. Exactamente. Y el riesgo que nos decían, ¿no? Se la pierde, se la roba. Imagínate que se roban una patrulla de la casa de alguien, ¿no? Imagínense, o sea, toda la responsabilidad que puede ser por no andar tú al 100% en tu trabajo y andar haciendo 50 millones de cosas. He visto de los mismos policías, ¿no? Que conozco muchos policías, ¿no? Medio. Y luego ya van y van a dejar a sus novias, ¿no? Yo, ay, poli, ¿no? Yo conozco a su esposa, pues no es su esposa. Y el problema no es ese, me vale un pepino la vida del policía, pero pues está aquí en lugar de irse a ejercer su deber. Está aquí desayunando, ya la vino a dejar muy a gusto, ¿no? O van a dejar a sus hijos a la escuela, también me ha tocado, ¿no? Sí, como usted dice, es una herramienta de trabajo, ¿no? Es una herramienta de trabajo y es muy delicado si se te llega, ¿no? A desaparecer, perder o te la roben o pase cualquier cosa, porque pues si es una responsabilidad, tú eres 100% responsable de esta parte.
¿no? Entonces, Y de todo el equipo, ¿no? de todo el equipo, todo. Hasta el uniforme se lo perfecto con la lavandería. También, y cuando ya no esté funcional, lo mismo, o sea, tienes que reportar, saben que pues, se rompió o pasó cualquier cosa, y pues obviamente, sí, sí tienen que hacerlo. Por lo menos más en los municipales, perdón, en los estatales o federales. Ya en los municipales a veces sí, a veces no, o sea, ya es como que praxis, ¿no? O sea, si yo me llevo bien o yo, no sé, mi comandante pues, ya sabe qué, ¿no? O sea, ay, comandante, pues ya, ¿no? Voy a comprarme uniforme, sí, corre bien, ¿no? O sea, no hay tanto conflicto, pero bueno, porque ¿quién va a andar queriendo suplir un municipal? Pues la verdad es que tampoco. Pero pues en otros grupos ya más complejos, ahí sí, para que vean, hay mucho más cuidado para no tener ningún tipo de responsabilidad. Ahora ya vimos la parte de nuestra vaina y tenemos la parte de hasta abajito que decíamos que era la cápsula iniciadora, la que está dentro del culote. ¿Cuál es la función de la cápsula iniciadora? La función principal es dar fuego a la pólvora. Básicamente explota cuando se genera la percusión, ¿sí? Anteriormente, o por lo menos al principio, digamos, cuando estaba como muy en vogue la cuestión de las armas de fuego, la fabricación de las cápsulas iniciadoras, por su dureza, resistencia y todo lo demás, eran forzosamente fabricadas de acero, ¿sí? Con el paso del tiempo, pues obviamente empieza a generarse una cuestión de mayor número de armas, mayor coste, obviamente menos recurso, y se empiezan a hacer ya de otros materiales que también comprobaron ser resistente para generar la misma función. Un ejemplo, el estaño, el cobre, hoy por hoy ya tenemos inclusive cápsulas de latón. El espesor de la cápsula es muy chiquito, o sea, la realidad es que no es nada grande. Si se dan cuenta, nos habla de una cuestión de 2 milímetros, o sea, todo esto lo encontramos en 2 milímetros. O sea, es esto prácticamente nada. Y ahí pueden ver fulminato, plomo, dióxido de carbono, etcétera. Hay cápsulas diferentes, no todas las cápsulas son iguales. Se separan dos tipos, por lo menos los más habituales y los más conocidos, que son las cápsulas tipo Verdán y las cápsulas tipo Voxer. Las tipo Verdán son generalmente las que manejan los europeos y las tipo Voxer son generalmente las que manejan los americanos. Esto por el mecanismo, ¿no? Por el mecanismo que utilizan, nada más por ello. No quiere decir, o sea, como tal, que una sea de mejor o mayor o menor calidad, solamente son la parte de la estructura mecánica que tienen generadas las cápsulas iniciadoras. Nada más. O sea, aquí les puedo decir que no es necesario que anoten todos los componentes explosivos, porque nosotros no somos expertos en armas, digo, y salvo que tengan alguna, ¿no? Y que necesiten saber como una serie de cosas. De otra manera, pues digo, solamente nos sirve como para tener información lectora, ¿no? Y vernos muy cultos en materia de balística. Y en este caso de tiene una con un cuadrito, una punta y el otro como que abre. Ajá, son los yunques, se les llama yunques, estos. Entonces, Eso es lo que hace la diferencia entre uno y otro, que en este caso en el parte de las europeas o las Verdán no tenemos el yunque y en el caso de de las boxer sí lo tenemos. De hecho, si se dan cuenta aquí el mecanismo cambia, ¿no? Tenemos como inclusive hasta las figuras, estas figuras están cercanas, por tanto no necesitas esta figura. O sea, básicamente lo único que hacemos es en una la quitamos, ¿no? Aquí la quitamos, pero ¿por qué la quitamos? Porque estas dos partes que se llaman oídos están prácticamente juntitas. No necesitamos una figura intermedia. En este caso de las Verdán, como las oídos están más lejos, sí necesitamos algo que las una, ¿no? Que las tenga más cercanas y por eso tiene este mecanismo. Pero nada más, o sea, por eso les digo que no. Ahora, eso es como un diagrama, o sea, digamos que un diagrama a escala. Oficialmente, ¿dónde está? Ujú. con el bloquito, Exacto. digamos que para que entre la otra pieza. Exactamente. Tan juntas. Exactamente. La fricción un poco ahí. Sí, pero al final de cuentas se unen. Si se dan cuenta, el mismo espacio que hay acá, pues es el mismo espacio que hay acá, ¿no? Solamente es como los aditamentos que le ponen a las cápsulas.
Claro, ahora acá tenemos, así se ven, digamos que ya volteando nuestro cartucho, si nosotros ponemos nuestro cartucho del lado de la cápsula iniciadora, o sea, abajo, vamos a verlos de esta manera. Así se ven. Esto es esto, ¿no? Probablemente aquí no le hallamos la forma, ¿no? Decimos, ajá, ¿y esto cómo está? Porque es un diagrama interno. Exactamente. Este es el verdán, ¿no? Con una cosita en medio, como dicen, y esta es el boxer. El boxer no tiene la cosita en medio, como decimos, ¿no? Entonces, estos diagramas es como si lo viéramos, si tuviéramos esto destapado y lo viéramos por dentro. ¿Sí? Ok. Ahora, claramente la pólvora, pues es uno de los elementos más importantes, porque es el que le va a dar la propulsión a la bala. ¿Cómo lo hace? Pues a través de la presión, lo mismo que decíamos la ocasión pasada. Si yo tengo la pólvora así como ustedes la ven en la presentación en pantalla, la pólvora por sí sola no hace nada. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que con la presión que se obtiene por el confinamiento de los gases que precisamente surgen de la combustión, eso es lo que hace que la pólvora provoque pues los efectos dañinos que ya conocemos. Aquí, por ejemplo, se dice que la pólvora tiene mucho oxígeno. Y este oxígeno precisamente es lo que le permite, como mecanismo químico, de explotar en confinación o en confinamiento. En confinamiento. Por eso decíamos hace un ratito la cuestión de los cohetes. Malísimo, ¿no? Que agarran y los guardan en bolsitas y los guardan, los guardan, los guardan. ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente como necesita oxigenación y no tiene oxigenación, lo confinamos, explota, ¿sí? Exactamente. Exacto, porque al final de cuentas nuestra pólvora necesita, para no provocar este daño, oxígeno atmosférico. Como no lo tiene por estar encerrado, por estar guardado, pues es lo que provoca claramente que también, exactamente. Ahora, dependiendo la granulación, decimos que lo que genera obviamente es que arde, ¿no? Y por ende es que se provoca esa funcionalidad. Hay diferentes tipos de pólvora, ahí la tienen ustedes en pantalla. Ahí las clasificaciones tienen que ver mucho con la parte de cómo se genera la combustión, cómo están compuestos químicamente, qué tan rápido van a generar su función y por la forma de sus granos. Ahí lo pueden ver. Y la pólvora al estar combinada no tiene una caducidad. O sea, porque sabemos que todo tiene una caducidad, ¿no? Pero no hay un factor que diga, después de tanto tiempo, a lo mejor si se esperaba que el proyectil, no sé, fuera una situación muy grande, disminuye la intención del... Como que los efectos. Ajá, sí. Sí, pero tendría que pasar mucho tiempo y tendría que jugar algún otro tipo de factor. No sé, una humedad, exacto, ¿no? Si se humedecen, si se mojan, si logra entrar ventilación, el sol, el polvo, todo eso puede minimizar, digamos, hasta cierto punto los efectos con un determinado tiempo. O sea, no es como tal que se echa a perder, o sea, no se echa a perder, pero sí pierde efectos, exactamente. Eso sí puede pasar. Sí, porque dentro del proyectil está la pólvora. Sí. Pues, igual si hay un proyectil que no usaron durante millones de años, bueno, no millones, pero es muchísimo tiempo, supongo que pierdes actividad, ¿no? Sí, 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 sí. Pero siempre puede estar el riesgo latente, por eso dicen que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si tienes armas. Sí. Sí, sí puede llegar a, por lo mismo que decíamos, ¿no? Si llega a haber, por ejemplo, mucha fricción, mucho calor, mucho confinamiento, sí puede llegar a pasar, por eso que es lo ideal. Primero, que no estés jugando con ellas, ¿no? No estar aquí con mis balas, primero, ¿no? Segundo, no las voy a tener así expuestas. Sí, las voy a contar. A es que mi papá está remanejando. Entonces todos los años salieron de los gobernadores y un día el señor se puso a comprar su puerta y empezó a barrer. Okay. Y entonces, no sé por qué se le ocurrió subir a la azotea y quemar la basura. Ya, ok. Y entonces dice mi papá, de repente sentí que me estaba yo bombardeando, que se escuchaba los que la parte de su tono y una explosión sorda. Ajá, sí.
Sí, Yo sí. supiera haber espantado porque quién estaba la semana pasada y ya me fijé. Y efectivamente era yo mismo, bueno, es de mí misma. Es que no las vi, sacar no sé qué sacó, yo creo que estaba sacando caja, cuántas cosas tenía. Claro. Puente que explota. Sí, pues es que es por los componentes de la pólvora, también pueden ser dañinas inclusive por la utilización de plomo, no sé si han visto, yo tenía uno, pero obviamente estaba, me lo hicieron, estaba vacía, o sea, literal, la abrieron, la vaciaron, le hicieron collar, pues sí deben de tener cuidado, ¿no? Yo también tengo de colección, tengo varias de colección y sí están, sí tienen pólvora, pero obviamente pues tratas de tenerlas aisladas de muchas cosas, ¿no? No confinadas, Sino arriba. aisladas, ¿no? O sea, que tengan una buena ventilación, que no tengan alguna fricción, ¿no? Como que ese tipo de cosas, para evitar la falla, ¿no? Mi papá se estaba, y ahorita que me dijo jugando, ¿cómo estaba jugando con esta grande tal y cual? Y tiene muchas, tiene de tamaño, ya tiene una de escopeta, que y mi papá coleccionaba, tenía una de los piratas, caja como de piratas, y obviamente ya no tiene, pero este es el modelo. Okay. Y tiene sus copetes, tiene una de esta y un Sí, digo, más vale, ¿no? O sea, para evitar cualquier tipo de susto, o sea, que decimos, pues sí, sí, se puede provocar el efecto, ¿no? O la llama o cualquier cosa. No sé, parece que no lo sé. Con mi temperamento, que yo no voy a llegar a preguntar. Entonces, Puede ser. y dentro de la propia arma, ya estando en proyectil adentro, sabemos que tiene la cámara y la bala se queda ahí. Sí. Esa bala en algún momento determinado, pasado el tiempo, imaginemos que guarda su arma y deja una bala en la recámara, pasa el tiempo y se puede detonar dentro de la recámara. Pues sería muy poco probable. Generalmente lo que llega a pasar ahí es que se encasquillan. Sí, se atoran y ya, obviamente empiezan a perder como lo mismo, ¿no? Pasaría como si estuvieran en algún tipo de confinamiento, podría llegar a pasar, pero no digo, los riesgos más habituales cuando se queda una bala en recámara es que no te des cuenta y le dispares a alguien o te dispares tú. Pasa, les ha pasado a muchos policías en entrenamiento. No constatan exactamente cuántas balas, ¿no? Se han disparado, cuántas tienen. Claro, no está cargada, pues ching, cuando ven, ¿no? Es un riesgo. Inclusive cuando se habla de cadena de custodia, eso es lo primerito que tiene que hacer. Si hay algún arma de fuego, lo primero que tienen que hacer es eso. Primero poner seguro, luego ver si hay alguna bala en recámara. Bueno, si hay algún cartucho en recámara, si sí o si no, pues obviamente si sí, lo tienen que sacar y tienen que desarmarlo, precisamente para evitar eso. O sea, el arma se ve en pedacitos, o sea, así se ve embalada. Exactamente. De hecho, las armas se embalan en cartón y se atoran, las partes se atoran con cintos. Todas las partes se van. Exactamente, así se genera y ya de eso en la mayoría de ocasiones se meten ¿cómo se llama? En cajas. Ya se meten en cajas y ya se hace el embalaje, etiquetamiento y todo el procesamiento. Sí, van desarmadas. Sí, no puede, si no cualquiera. No cualquiera, cuando se hace, se supone que todos los policías con capacidades para procesar saben ya de balística cómo desarmar y armar un arma y saben precisamente qué, pero bueno, hay de todo. Entonces es lo primerito que se debe de hacer. Se pierden huellas dactilares en el momento de desarmarla a la hora de la manipulación. Pues es que técnicamente la manipulación tiene que estar forzosamente con guantes para no alterar ningún tipo de evidencia. Hay probabilidad de que se pierda una huella dactilar. Ah, bueno, lo que pasa es que antes de que se haga, digamos que la recolección del arma, lo primero que se hace es toma de huellas. Entonces, para ese momento ya llegó nuestro, pues dicen que los peritos, no siempre llegan peritos, muchas ocasiones son los policías con capacidad. Entonces llegan ya los policías con su kit y ya obviamente empiezan a hacer su levantamiento de huellas. Ya ellos se llevan las impresiones y ya se pueden embalar de esa manera. Sí, sí. Efectivamente, se hace en el mismo punto. De hecho, cuando llegan a la escena o dentro del mismo llamado en la escena, les dicen,
¿no? Pues hay un arma de fuego, ¿no? Hay esto, pues ya ¿para qué? Para que lleguen los capacitados para poder generar esas pruebas. Ya lo único que se llevan son las impresiones dactilares, que son lo que ya se llevan a laboratorio, a criminalística de laboratorio, para que se haga la observación. Sí, 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 para que no haya ningún tipo de, pues, alteración, sobre todo, ¿no? De superposición de huellas. Vamos a ver más adelante esa parte. Déjenme ver, ¿cuándo tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Cómo tenemos? A ver, déjenme ver. Igual le hacemos alguna práctica de Dacti. Así como no. Bueno, ahí tenemos la parte de la bala. Ya vimos que son balas o son proyectiles. Aquí tenemos, por ejemplo, la composición. La composición, digo, lo mismo. No tenemos un solo material. Pueden ser de plomo generalmente o en la mayoría de ocasiones tenemos esa parte, pero también un proyectil puede ser de bronce, puede ser de cobre, inclusive hay proyectiles de madera, ¿no? Si nos vamos como que estas armas rudimentarias, se hacían proyectiles de madera. Las balas tienen, por ejemplo, dos elementos muy importantes. Tenemos tanto el núcleo, que podemos decir que es el centro, que es lo que está compuesto por plomo, por acero, a veces por aluminio, y el blindaje, que es lo que recubre. Esa parte de cubierta puede estar realizada por latón, por cobre o inclusive hay un material que se llama cuproníquel y también pues una aleación que sirve por lo menos para la cubierta, ¿no? Digamos que para el baño de la propia bala. La bala tiene 5 componentes o digamos que tiene 5 partes. Tenemos la base, que es la parte de hasta abajo, tenemos el cuerpo, literalmente hablando, la punta, el núcleo que podemos decir que es el centro interno y la envuelta. La envuelta no es otra cosa que el blindaje, ¿no? El recubrimiento. Es como tal la estructura que tenemos de una bala. Miren, ahí tenemos, decíamos hace un rato o hablábamos no solamente de balas, hablábamos de proyectiles. No solamente hablamos de estas, ¿no? Que son las que generalmente hay balas y es lo primero que pensamos. Hay muchísimos tipos de balas. Estos, por ejemplo, son proyectiles. ¿Sí? Como la cerbatana. Exactamente. Al final de cuentas tiene la función, pues sí, como un proyectil, ¿no? Se proyecta, claro, impacta, ¿cierto? ¿No? ¿Te duele? Te duele más. Aquí está lo que decíamos hace un ratito, ¿no? La parte de los nombres de los cartuchos o la nomenclatura de los cartuchos. Tienen sus diferentes características, dependiendo también del lugar de procedencia, no nos vamos a meter mucho en esa parte. Y tampoco vamos a hablar de las equivalencias de balas. ¿Qué es lo que sí nos interesa después de que ya hablamos de balística interna, la parte de la balística externa? Sabemos que la interna es todo lo que se encuentra dentro de, pero decíamos que también teníamos una balística externa. La balística externa, por ejemplo, nos puede determinar tanto la distancia que hay para generar un disparo, así como las trayectorias. Una trayectoria lo que busca es decirnos para dónde fue el disparo, o sea, su dirección. Sí, pero eso tiene que ver más con los efectos. Ahorita platicamos un poquito de esa también. Tenemos la parte de determinar la dirección y también el sentido, para dónde se fue nuestro disparo. Nos podemos a través de la balística externa determinar la dirección para dónde fue el camino o el camino que recorrió la bala, sí se puede. ¿Cómo lo hacemos? Pues ingresando por un orificio de entrada, un punto intermedio y una cuestión final. El final no siempre va a ser un orificio de salida, lo comentamos la clase pasada. Hay balas que se quedan precisamente dentro del objeto. Hablamos, puede ser también el cuerpo humano. En el caso de los impactos que son de carácter intermedio, aquí en la mayoría se dice que son alterados, ¿no? Porque claramente no siguen su trayecto de una manera, digamos que directa, ¿no? Sino que en el inter como que hay una fragmentación del propio proyectil y ya no lo deja continuar, ¿sí? ¿De qué? O sea, ahí entra, o sea, le dispara un pato. Mientras lo ve disparar al pato, se atraviesa una hoja y es como un árbol y o sea, el proyectil ya no llega a, digamos que a darle la cabeza, ¿no? O sea, le doy en las patas o algo así. ¿A eso se refiere? ¿A que el proyectil cambie de dirección? Puede ser.
Puede ser o puede ser dentro del mismo pato, ¿no? O sea, digamos, pasa mucho, por ejemplo, cuando dicen, se le generó una herida con arma de fuego, pero no dañó ningún órgano, pasó rozándola, no sé qué, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pero se quedó la bala interna, no salió. ¿Qué quiere decir? Que el camino y la ruta normal sería entrada y salida. Pero en el inter hubo algo, hueso, piel, músculo, que hizo que la trayectoria se cambiara. ¿Sí? En ese punto intermedio, sí, en ese punto intermedio algo pasó. ¿Sí? Y probablemente, ¿qué es lo que sucede? Pues altera la trayectoria, ¿no? Ya no sigue su trayectoria normal. Que salga, ¿no? Sí, ¿no? Sería como lo normal. Ah, por aquí salió acá, qué padre. Sí, pero no siempre sucede así. O sea, en muchas de las ocasiones el proyectil se fragmenta en el inter que va atravesando y la dirección cambia. Ahora, en la cuestión del sentido, nos dice que el sentido se da a través del vuelo de nuestro proyectil. Ya sabemos desde el momento en que sale de la boca de fuego hasta el momento que impacta. Esta determinación ayuda mucho o se lleva a cabo para saber cuál es el sentido de la trayectoria. Se necesita algo que se llama goniómetro. Goniómetro, ajá. Este goniómetro, bueno, depende, ¿no? O sea, también puede ser utilizado, podemos utilizar algunas otras herramientas. Recordemos que la criminalística no solamente utiliza como ciertos elementos especiales o específicos, sino que tiene una multivariedad de técnicas, procedimientos, métodos, etc. O también se puede ocupar, por ejemplo, un transportador, literalmente un instrumento que nos ayuda a medir los ángulos para ver el sentido de la trayectoria que precisamente surgió o de la trayectoria que se dio precisamente. En el caso de los goniómetros, son una especie de reglillas que tiene un círculo donde se ve como toda la parte del gradaje y una regla. Esos son los goniómetros. Se los voy a mostrar para que los vean. Miren, ahorita se los enseño. Miren, ahí está. Exactamente. Ese es un goniómetro, no es otra cosa. Cuando lo ponemos, digo, no hay nadie en línea, pero todos nos lo ponemos. Esos son los goniómetros, miren, y si se dan cuenta, pues son herramientas que nos ayudan a medir los ángulos. Se utilizan en 50 cosas. Las puede utilizar un ingeniero, un arquitecto, un médico, un fisioterapeuta, un traumatólogo, un forense. O sea, la realidad es que lo puede utilizar en muchísimas áreas. Lo que nos importa del goniómetro es que nos va a ayudar a medir los ángulos. Es lo que nos importa el goniómetro. Por eso, si se dan cuenta, en la información nos dice, puede ser goniómetro o puede ser un transportador de ángulos. ¿Para qué? Pues para ver o para medir las dos angulaciones, tanto lo que va de arriba hacia abajo como lo que va de izquierda a derecha, ¿sí? En ese caso, a partir de yo medir mis ángulos, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a marcar esos ángulos con palos, bueno, no son palos, son varillas, ¿sí? Como las que ustedes ven en pantalla, esas amarillitas. O inclusive hay unos más avanzados que ya hacen la trayectoria con láseres. Como las que Miden el ángulo. Sí, miden el ángulo y no, pues no sé, por ejemplo. Entrada, salida, 90 grados. A ver, ponle el láser, a ver si de veras, ¿no? Entonces miren y dicen, ah, ok, el impacto está allá, ¿no? Para hacer la guía mucho más, obviamente mucho más sencilla y práctica, pero también mucho más exacta. Porque era muy difícil llegar a una escena y ver 50 disparos y decir, ajá, ¿y cuál es cuál? ¿No? O dónde empezó y dónde acabó, dónde lo encontramos, solamente a través de la medición y a través pues de estas herramientas que son parte de la balística externa. Lo vemos, decíamos, ahí ponemos nuestras varillas o ponemos nuestro láser viendo dónde están mis orificios de entrada y salida, lo que decíamos hace un momento, viendo si hay un impacto intermedio. Un ejemplo, el balazo salió de acá, de donde está mi mano, y pegó en el pizarrón. Pero en el inter resulta que tenemos un intermedio que fue en la cámara. Ese es un impacto intermedio. ¿Sí? Exactamente. Y obviamente pues ya los impactos finales. Los impactos finales es donde acabó la trayectoria nuestro proyectil. ¿Impactos de llegar al impacto final? Sí, claro, muchos. Pues es más, ahí tenemos hasta la cuestión de las balas perdidas, ¿no? Que decimos, ah, caray, ¿cómo?
¿Y cómo pasó? Ah, bueno, porque todo eso se obtiene a través de la trayectoria de los disparos. Ahí en su pantalla tienen el ejemplo visual, ¿no? Donde vemos así cómo funciona o lo que hace nuestra balística externa para señalarnos la trayectoria de disparos, específicamente en vehículos. ¿Ya lo vieron? Llegamos, vemos el vehículo balaceado y empezamos entonces a generar nuestro angulaje, entradas, salidas, intermedios, y ahí vamos poniendo la varilla en todo lo que se va atravesando con esa parte. Van numerados, por supuesto que tienen que ir numerados, eso tiene que ver también con un protocolo de cadena de custodia en cuanto a la parte de los indicios, ¿sí? Entonces aquí tenemos, miren, ahí se ve. Pero, ¿cómo saber qué van a ser primero? Pues no es que de qué bala fue primero, pues tienen que empezar con una observación. Obviamente con la parte de la observación no hay ninguna... Cuando se hace cadena de custodia se tienen metodologías de observación especial. Entonces, obviamente ahí pues pueden empezar a determinar cuál es. Es como por sentido común, ¿no? Sí. Aparte de ahí, recordemos que se tienen que someter a reconstrucción de hechos. Entonces, en la reconstrucción, pues ahí se tendría que tomar en cuenta, a ver qué, si hay alguna cámara de vigilancia, si hay alguna grabación, si hay algún testigo. No, ahí sí tendría que ser si hay alguna cámara de vigilancia, si hay algún testigo, ¿no? Que por ejemplo pasa cuando llegan a tener este tipo de problemáticas, ¿no? Si hay algún testigo vivo, se empieza a contar la historia y dice, no, pues es que el primer disparo fue del lado del copiloto, que no sé qué, entonces, ok, entonces fue ¿no? Entonces se queda como uno y ahí empiezan así como a tratar de... Sí, y ya obviamente generan una reconstrucción que recordemos que tiene que acreditarse a través de una cuestión probatoria, una cuestión legal y una cuestión fáctica. Y ya. Hasta acá pregunto, ¿tienen alguna duda o algo? Y las esquinas Sí. son los que quedan de la bala, ¿no? Sí, como el... podría ser como que el... Ajá, exactamente, como ese tipo de residuo. Pero es un residuo microscópico. Microscópico. De hecho, ahí vamos a irnos ahorita a todo lo que sucede para determinar tu distancia de disparo, en donde precisamente el estudio de este tipo de cosas nos ayudan a determinar si el disparo se generó a corta, mediana o larga distancia, ¿no? O como le conocen también, ¿no? Que se dice a quemarropa, ¿no? Que es el que generalmente es el término que generalmente se maneja. La balística externa también nos ayuda a determinar a qué distancia se generó el disparo, ¿sí? Esto, ¿cómo lo hacemos? Porque acá no solamente es un estudio balístico, porque acá ya no necesariamente vamos a estudiar el arma, ¿están de acuerdo? Aquí ya tenemos que tomar en cuenta otro tipo de elementos. Los elementos que se van a tener que examinar son la parte de los tejidos, de los orificios y de los residuos, ¿sí? Todos estos residuos que quedan alrededor a través de pruebas químicas, ¿sí? E inclusive también se someten a análisis las prendas que tiene la persona, ¿sí? Pasa muchísimo, pasa bastante, ¿no? Que las personas, cuando disparan un arma, tratan de lavarse y se ponen cloro y se ponen no sé cuánta cosa para que se les quite. Y ¡pum! Cuando llegan a ver, ¿ya se cambió? No, pues préstame su playera, ¿no? Chin, y ahora, Sí, porque se queda esa son partículas. pólvora, ¿no? Claro, son plomos, son sobre todo partículas que son pesadas, aunque aparentemente no se vean, con técnicas sí se ven, porque se consideran partículas pesadas. La mayor parte de ocasiones no es como tal la pólvora, es el plomo en la mayoría de ocasiones, o también pueden ser partículas de bario, partículas de antimonio, ¿no? Que son como los elementos que más se utilizan y que son los que se producen cuando se genera el disparo. Entonces, en el momento que se hace, salpica todo. Y con las técnicas químicas especializadas que ocupa la balística y que ocupa la química analítica, sale y la gracia, ¿no? Entonces, O sea, cuando mate yo a alguien, pues la ropa, la ropa y cambiarme. pues sí, sería como una de las partes primordiales. ¿Cuánto tiempo tarda? Pues ahorita no, se lavan las manos, se echan tanta cosa, pero hay químicos que no logran quitar al 100%, o sí hay químicos que llegan a quitar al 100% en la ropa de su cuerpo. Sí hay químicos que sí tienen la facultad para poderlo hacer.
No puedo decir por qué. No, porque ya dije muchas cosas y mucha información. Pero bueno, vamos a dejar acá, ya no vamos a, bueno, no vamos a comentar ahorita la cuestión de los disparos, porque en los disparos vamos a hablar precisamente de las técnicas, ¿no? De las pruebas que se generan para saber si una persona disparó un arma de fuego. Entonces vamos a dejarlo acá y la siguiente clase hablamos de los tipos de disparo que se ejercitan y cómo se hace la mecánica analítica para ver si hay algún tipo de residuo químico, ya sea en prendas o en este caso en la piel de las personas, ¿sale? Bueno. Ahora, ustedes tienen, no se les vaya a pasar que tienen examen el día de hoy. Sí, ya tienen su tercer examen. Eh, está aperturado bien, si mal yo no recuerdo. Déjenme ver, de una vez revisamos porque. Ajá, pues está de las 5 a las 11, ¿no? La mayoría me he dado cuenta que en las dos materias lo contestan prácticamente en ese momento, o sea, no hay quien lo haya contestado 11:50 ni mucho menos. Entonces está programado, apertura a las 5 y cierra a las 11. Sí, la verdad es que está muy sencillo, digo, yo sé que la materia por sí sola es muy complicada, pero el examen está muy sencillo, ¿sale? Ya lo mismo, yo creo que el día es así, yo creo que se las transmito no sé si el lunes, no, yo creo que el mismo fin de semana se las mando para que ustedes puedan revisarlas y porque si no nos veríamos hasta martes, entonces no sé en tiempos cómo estemos, pero si no, si puedo durante el fin, a más tardar el lunes, aunque no los vea en las otras materias, se las mando, ¿sí? Sí, porque acuérdense que el lunes no tenemos clases por el 20 de noviembre, entonces sí, nos vemos precisamente en esta materia hasta el día martes. ¿Y de qué sábado? Sí. Sí, se supone que sí, tenemos clase normal el sábado, tal cual. Sí, el único que nos van a dar es el lunes. Ujú. Sí, ahí sí. Ahí sí nos interrumpe el puente. Los que no vienen sábado, si pueden, a partir de hoy, pueden agarrar su puente, viernes, sábado, domingo y lunes. Es que no sé si mañana va a estar con. Sí, creo que sí. Porque no